El mundo tiene más de 13 millones de personas contagiadas con COVID-19. Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de casos. La situación es particularmente crítica en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, que este fin de semana registró un récord de contagios. Arizona, Texas y California también están en alerta. México superó las 35,000 víctimas mortales por cuenta del COVID-19, sobrepasando a Italia, que fue epicentro de la pandemia en Europa. Las cifras han generado un debate entre los mexicanos en torno a las medidas adoptadas. El gobierno indicó que hay otros factores para tener en cuenta y que hay que evitar las comparaciones. Por un estrecho margen, Andrzej Duda fue reelecto con el 51% de los votos como presidente de Polonia. El resultado de los comicios evidenció la polarización que vive el país en el aspecto político. Algunos sectores temen que el nuevo mandato de Duda incremente el distanciamiento con la Unión Europea. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria y hoy que es 13 de julio, sean bienvenidos, muchas gracias por compartir su noche de lunes con nosotros. Comenzamos con una actualización de las cifras del avance del coronavirus en el mundo, y es que son más de 13 millones las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins. 7.220.000 personas se han recuperado y 571.000 han fallecido. Los países con más casos son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Perú y Chile. Precisamente, la ciudad de Miami, en el estado de Florida, es el nuevo foco de la pandemia en Estados Unidos, como en su momento lo fue la ciudad de Nueva York. El aumento en la cifra de contagios se da al tiempo que el gobierno reabre playas y algunos parques de atracciones para así reactivar la golpeada economía fuertemente ligada al turismo. Arizona, Texas, California también registran incrementos considerables. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. Miami es ahora el epicentro de COVID-19, dicen los expertos. Con más de 12,000 casos en las últimas 24 horas, el estado de Florida registró su segunda cifra más alta desde que inició el brote. Su aumento constante en el número de casos se da justo cuando el estado del Sol intenta reanudar el turismo, con playas y parques abiertos. Un panorama que había advertido el principal consejero médico de Donald Trump, Anthony Fauci. No cerramos por completo. Luego, cuando comenzamos a abrir de nuevo, estamos viendo las oleadas que tenemos mientras hablamos. Todo lo que tenían que hacer era mirar imágenes en televisión de personas en algunos estados que pasaron del cierre a tirar la cautela por la borda. Bares abarrotados, personas sin mascarilla. Fauci ha hecho un llamado a retroceder a nivel nacional sin cerrar completamente la economía. Una opinión que lo puso una vez más en contradicción con el presidente Donald Trump y su intento de aliviar las restricciones. No siempre estoy de acuerdo con él. Cerré la frontera, como saben, veté a China, que estaba muy contagiada, y salvamos decenas de miles de vidas. El doctor Fauci admitirá que fue una buena decisión. Arizona, Texas y California también están en la mira. Este último se vio obligado a retroceder en la reapertura de negocios no esenciales, como bares e interiores de restaurantes. Los contagios han aumentado rápidamente en 40 de los 50 estados de Estados Unidos, que registra cerca de un cuarto de los casos a nivel mundial. La organización End Coronavirus presenta una actualización de su ranking de los países que han adoptado medidas acertadas para combatir la pandemia. El continente americano no sale muy bien librado en cuanto a la lucha contra el COVID-19. Vamos a este mapa. En verde, notamos los países que según la organización van por buen camino y han mantenido una curva de contagio baja, al igual que el número de víctimas es relativamente bajo. Sobresalen Belice, Cuba y el único sudamericano es Uruguay. En amarillo son los países que han tomado medidas, pero que han comenzado a presentar rebrotes. De nuestro continente, solamente Canadá está en esta clasificación, mientras que en rojo aparecen los países a los que se les pide tomar medidas más drásticas y contundentes para mitigar la expansión, y está prácticamente todo el continente. Desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador o México. Y hablemos precisamente de este país. Y es que México ya es la cuarta nación en el mundo en cuanto al número de fallecidos. Las cifras han provocado todo tipo de debate en este país en torno a las medidas adoptadas y también a la disciplina de la ciudadanía.
Y es que con más de 35,000 víctimas mortales debido al COVID-19, México ya superó a Italia, que en su momento fue el foco de la pandemia en Europa. Y pese a las cifras, el gobierno mexicano ha rechazado las comparaciones con los países europeos. Diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia. ¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Nos vamos ahora a Colombia, donde su capital Bogotá volvió a la cuarentena debido a un preocupante aumento de contagios. La ciudad registra la mayoría de los casos en el país, 51.281 contagios de los 154.000 casos confirmados a nivel nacional en Colombia. Entre tanto, ya son 5.307 las víctimas fatales en todo el país. En los últimos 3 días, la pandemia se había expandido a un ritmo de más de 2.000 casos diarios en Bogotá y este lunes la ciudad quebró esa tendencia. Desde hoy, la capital colombiana volvió a aplicar un confinamiento estricto y de manera escalonado en la mayoría de sus barrios. En los puestos de control estamos preguntándole a la gente a qué viene a la localidad, estamos haciendo toma de temperatura y estamos dándole medidas de prevención contra el COVID. Se debe hacer, pero obviamente varias personas salimos afectadas económicamente, eso es de ahí. Pero si uno quiere cuidarse y cuidar a su familia, hay que hacer un pequeño sacrificio por todos. Casi 10 millones de niños en los países en vías de desarrollo pueden quedar sin escolarización permanente debido a la pandemia del coronavirus. Esta advertencia la lanzó la organización Save the Children. Es por ello que enlazamos con María Paula Martínez. Ella es directora ejecutiva de Save the Children Colombia. Muchas gracias por esta comunicación y buenas noches. ¿Por qué muchos niños que dejen su educación durante la pandemia no podrían retomarla? ¿A qué se debe que sea de manera permanente cuando se reabran las escuelas? La rápida propagación del coronavirus ha obligado a las escuelas del mundo a cerrar sus puertas a más de 1.600 millones de estudiantes alrededor del mundo. Lo que sabemos y el estudio de Save the Children, que se lanzará mañana en el marco de la campaña Salvemos Nuestra Educación, indica que son los niños que viven en situación de conflicto armado, los niños y niñas migrantes, los niños y niñas en mayor situación de vulnerabilidad, a los cuales les será muy difícil volver a recuperar su educación, porque son ellos los que no tienen acceso a Internet, a computadores, a tablets, y donde la calidad educativa y los profesores no están preparados para un momento post-pandemia y realizar sus derechos de una manera adecuada. Directora Martínez, ¿qué deben de ajustar sus políticas los gobiernos para combatir la deuda de los estados afectados en inversiones para la infancia? Algo de lo que propone su organización. Al ser una pandemia mundial, la respuesta también debe ser global y mundial. Los países alrededor del mundo y los países de América Latina incluidos deben unirse para reaccionar juntos y recuperar el derecho a la educación de miles de niños y niñas. Lo que estamos asistiendo y viendo en estos momentos es una generación que puede perder la oportunidad de acceder a sus derechos y recuperar un tiempo perdido, y hablo de los niños y niñas que hablaba antes, los niños y niñas que no tienen acceso a sus derechos y frente a los cuales es necesario que los países a nivel global aumenten su inversión, reaccionen frente a esta situación de pandemia, llamen a sus donantes a contribuir con una respuesta humanitaria global, haciendo de las actividades en educación en emergencias, de llevar una educación de calidad a las zonas más lejanas, rurales y de difícil acceso, lo mejor de nosotros mismos para invertir en nuestra niñez y en el presente de la humanidad. Muy bien, pues muchas gracias por esta comunicación, María Paula Martínez, y por su análisis. Ella es directora ejecutiva de Save the Children Colombia. Y vamos a otros temas, y es que en España siguen aumentando los rebrotes de COVID-19, pese a que el país había comenzado una apertura de la vida social y económica de cara al verano boreal. El aumento en el número de casos ha llevado a que los gobiernos de las comunidades autónomas hayan decidido tomar sus propias medidas para así prevenir una mayor propagación del coronavirus. Yanira Gómez Muñoz tiene los detalles.
El 21 de junio España puso fin al estado de alarma, pero no ha pasado un mes y ya vuelve a lucir en rojo con 120 brotes activos y diagnósticos multiplicados por 5. La epidemia en el país está aumentando a un punto que el 70% de la comunidad aragonesa vuelve a la fase 2 y en Cataluña la transmisión comunitaria preocupa. Sobre todo en Lleida y sus alrededores, cuyo confinamiento ha mutado en un pulso político. El gobierno catalán ha instado a 160.000 personas de la zona a permanecer en casa. Sin embargo, la justicia le vetó este domingo de aplicar esa medida. Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas. Para sortear ese veto, el presidente catalán ha aprobado por decreto controlar los movimientos en la región, aun cuando la Fiscalía le advierte que no puede legislar sobre una decisión nacional. Pero la realidad es que los casos crecen y han llevado a la comunidad a una imposición obligatoria de las mascarillas. Mismo escenario para las Islas Baleares, que empieza a usarlas no solo en proximidad de otros, sino de forma permanente. Las mascarillas faciales ahora serán obligatorias, tanto en espacios al aire libre como en espacios públicos interiores, cuando existe la posibilidad de interactuar con personas con las que no se vive. El respiro que tuvo hace un mes España está cambiando, ante nuevas infecciones y rebrotes. El Gobierno nacional no plantea por ahora imponer estas medidas, pero las autonomías están usando su poder regional para volver a imponerlas en un país ya abierto al turismo. Nos vamos a Polonia, y es que los resultados de las elecciones presidenciales han incrementado la profunda división política que presenta este país de Europa del Este. El conservador Andrzej Duda triunfó en los comicios de este fin de semana. Un país políticamente dividido por la mitad. Con el 51% de los votos, el triunfo de Andrzej Duda en las elecciones polacas supone el resultado más estrecho en los últimos 30 años. Para el 49%, un resultado aplastante. Estoy triste y soy pesimista. Realmente esperaba que regresáramos a la democracia. Ahora tendremos otros 5 años de la autocracia y tiranía del partido Ley y Justicia. Precisamente el partido de Duda, escéptico de la Unión Europea. Su triunfo implica un camino despejado para llevar adelante reformas judiciales controvertidas, las cuales, a juicio del bloque europeo, suponen una erosión del Estado de Derecho. Para otros, Duda reducirá la pobreza y ayudará a fortalecer los valores tradicionales de Polonia. Elegí a alguien que representa los mismos valores que yo tengo, valores cristianos, valores familiares, la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El triunfo de Duda ha generado temor en la comunidad LGBTIQ polaca. Duda, un católico devoto, ha emprendido una férrea campaña en contra del aborto y los derechos para los homosexuales en el país. El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, su rival, lo felicitó en Twitter y expresó su deseo de que este segundo mandato sea realmente diferente al primero. Y nos vamos a Milán, en el norte de Italia, donde Matteo Salvini, líder del partido Liga Italiana, encabezó una manifestación frente al consulado de Turquía en esa ciudad en rechazo por la conversión del Museo Hagia Sofia en mezquita. Unas 60 personas se congregaron para pedir que el monumento de más de 1.600 años de antigüedad, ubicado en Estambul y que alguna vez fue una catedral cristiana, fuera convertido en una mezquita. La decisión tuvo lugar después de que un tribunal turco indicara que la decisión de convertir a Santa Sofía en un museo de 1934 era ilegal, por lo que el presidente Recep Tayyip Erdogan lo declaró una mezquita que abrirá sus puertas en 2 semanas. Y finalizamos en México, y es que para lo que habría sido el cumpleaños número 113 de Frida Kahlo a principios de este mes, las celebraciones pues tomaron una forma diferente y ahora los seguidores de la pintora han encontrado otra forma más novedosa de celebrar su vida. Vean este mural, marca 2 fechas importantes en la vida de Frida, su cumpleaños el 6 de julio y su muerte el 13 de julio. Las conocidas características de la mexicana, como su vestimenta, se aprecian en el mural, pero hay una nueva adición, una máscara facial. Esto para crear conciencia durante la pandemia de su uso. Los dejamos con estas imágenes, siga con más en france24.com.